nos habíamos quedado en la parte que Pasífae, la esposa de Minos, tiene relaciones con el toro. Y después de esa noche, bueno, de locura y pasión con el toro, tiene un hijo que es el Minotauro. El Minotauro, todos sabemos, es una criatura mítica, que es mitad toro, mitad hombre, y ese viene a ser como el castigo de Minos por su irreverencia y por su falta de respeto a los dioses y qué sé yo. Obviamente que Pasífae lo recibe de forma colateral al daño ese. Y bueno, la cuestión es que voy a tratar de resumir un poco la historia porque es bastante larga. En el medio entra otra historia que es la de Dédalo e Ícaro. Dédalo es un personaje que es el que va a hacer después, le va a hacer un favor a Minos, pero les voy a contar un poquito la historia de Dédalo. Dédalo era un gran ingeniero que vivía en una isla y él tenía un sobrino que era muy inteligente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el sobrino cumplió más o menos 12 años, Dédalo se convirtió como en su mentor, entonces lo empezó a ayudar. Pero se dio cuenta, el sobrino se llamaba Perdix, se dio cuenta que el sobrino era muy inteligente, era de hecho más inteligente que él. Y como Dédalo era un tipo muy celoso y quería ser el único más inteligente de su isla, ¿qué hizo? Ideó un plan para asesinar a su sobrino, para seguir siendo él, Dédalo, el más inteligente. ¿Qué hizo? Lo llevó a una torre donde había una estatua de Atenas y cuando estaban en la punta de la torre, lo empujó. Y bueno, como eran muchos metros, Perdix falleció. ¿Sí? Dicen que el espíritu de Perdix es ahora el que habita en los animales. No sé si conocen las perdices, que son unos animales que son como unos patitos que bueno, vuelan muy rápido, no muy alto, pero muy rápido. Son como unas gallinitas, unos patitos medio raros. Bueno, la cuestión es que a Dédalo lo descubrieron, entonces le dieron el peor castigo que se le podía dar a alguien, que no era la muerte, sino que era el destierro, ¿sí? Porque claro, si vos te desterraban de algún lugar era porque habías hecho algo muy malo, entonces en ningún otro lugar te iban a querer. ¿Qué pasó? Llegó a la isla de Creta, donde estaba Minos, y le pidió refugio, y Minos le dijo, mirá, vos seguramente hiciste algo muy malo, yo no quiero saber lo que hiciste, así que yo no sé si te puedo dar refugio acá, porque todo el mundo va a pensar que soy un rey negligente, un rey poco respetable, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, vos me vas a hacer un favor, Dédalo, y yo te voy a dar una casa a las afueras de la ciudad para que vivas solo. Entonces, ¿qué le pidió? Le dijo, mira, tengo un problema, tengo una bestia acá que es incontrolable, que se come a la gente, que es muy violenta, que no sé qué hacer, y no la puedo matar porque es un castigo de los dioses, si la mato me va a venir un castigo peor. Entonces se me ocurrió una idea, vos que sos un ingeniero muy inteligente, ¿por qué no construís un laberinto del que no se pueda salir? Y ahí metemos a la bestia. Y bueno, entonces Dédalo accedió, hay toda una historia en el medio, Dédalo en un momento se enamora de una mujer que vivía por ahí, tiene un hijo, bueno, hay toda una historia aparte con Dédalo e Ícaro. De hecho el hijo de Dédalo se muere, como Dédalo era un tipo tan inteligente y era un tipo que no le gustaba mucho que le digan lo que tenía que hacer, quiere fabricar unas alas porque como no se podía escapar por mar, porque si se escapaba por mar lo iban a ver, quiere fabricarse unas alas con cera y con las plumas de las gaviotas que estaban por ahí dando vueltas, porque vivían en la costa. Entonces logra fabricarse unas alas, las prueba con su hijo tenía más o menos 15 años en ese momento, y en el momento de escaparse, ya cuando ya había pasado toda la historia, ya había hecho el laberinto, ya había cumplido con lo que tenía que hacer, pero igual no se podía ir a ningún lado, elige escaparse con el hijo de Creta con esas alas, pero le dice al hijo, hijo, te voy a pedir solo una cosa, yo sé que volar está re bueno, pero por favor no te vayas muy alto porque como tenés cera, el sol te va a derretir las alas, el calor del sol cuando más cerca estés, es más probable que te derrita las alas, te vas a caer y te vas a morir. Entonces, bueno, a ver, esto va en contra de la física, ¿sí? Cuanto vos, por la atmósfera, cuanto vos más arriba te vas, más frío hace, pero bueno, estamos hablando de algo que fue escrito en el siglo 1000 a.C. o antes, no sé cuándo. La cuestión es que Ícaro, que era su hijo, no le da bola, y cuando los dos se están escapando, Ícaro se va cada vez más alto, obnubilado por la idea de volar y por las luces, por las nubes, por todo. ¿Y qué pasa?
se le derriten las alas y se va a pique al mar, se muere en el impacto y claro, Dédalo no puede hacer nada para salvarlo. Entonces Dédalo se va solo y bueno, quién sabe dónde termina. Pero bueno, eso es en el medio, esa es la historia de Dédalo e Ícaro. El laberinto era un laberinto muy difícil de resolver, menos lo iba a poder resolver un animal, ¿sí? En este caso un mitad animal, mitad hombre. El Minotauro era muy bruto, pero era muy poco inteligente. Entonces, ¿qué pasaba? Otra historia más en el medio, chiquitita. Minos tenía un hijo que se llamaba Andrógeos, que se murió. ¿Por qué se murió? Volvamos a lo que conté al principio. Nosotros estamos en la isla de Creta. Minos es el esposo de Pasífae, es el actual rey, gracias al regalo de Poseidón, que es el toro blanco. Es el padre del Minotauro, ¿sí? Él tenía antes otro hijo que se llamaba Andrógeos, que murió en las Olimpiadas de Atenas. Dicen, él era un muy buen atleta, y dicen que a él le tendieron una emboscada. Por eso murió en Atenas. Entonces Minos estaba muy enojado con el reino de Atenas y como ofrenda de alguna manera le pidió al rey de Atenas, que se llamaba Egeo, le mandara todos los años 15 jóvenes, o 14, no me acuerdo. Algunas versiones dicen que eran 18, otros 14, otros 15, supongamos que son 18. 9 varones y 9 mujeres como sacrificio para el Minotauro. Y con eso él iba a dejar tranquila a la ciudad de Atenas. Egeo no le quedó otra opción que acceder, era lo menos peor. Era menos peor que una guerra, era menos peor que el castigo de los dioses. Entonces accedió. Todos los años iban 9 jóvenes varones y 9 jóvenes mujeres en un barco a ser sacrificados al laberinto del Minotauro. ¿Qué hacían? Bueno, entraban al laberinto, los largaban ahí y bueno, el Minotauro se los terminaba comiendo. Nunca nadie salía, nunca. En todos los años que pasó, nunca salió nadie. Entonces, un día, el hijo de Egeo, que se llamaba Teseo, y acá viene, la historia se llama Teseo y el Minotauro. Ahora nos ponemos en la isla de Atenas. Si nos vamos de donde está Minos, de Creta, y nos vamos a Atenas. El hijo del rey, Egeo, que se llamaba Teseo, que hay una historia aparte también. Egeo no podía tener hijos y bueno, de repente pudo tener un hijo y lo cuidaba como si fuera su mayor tesoro. Teseo le dijo a Egeo: mira papá, yo entiendo que yo soy el príncipe, entiendo que vos sos el rey, entiendo todo, pero me parece muy injusto, extremadamente injusto me parece, que todos los años vayan jóvenes de familias, obviamente todos sabemos que son familias pobres, a ser sacrificados. Y yo soy un buen guerrero, yo estoy en buen estado, y yo lo que quiero hacer es lo siguiente: quiero ir con estos jóvenes, quiero infiltrarme entre ellos, quiero entrar al laberinto y quiero matar al Minotauro. Y Egeo le dice: no, pero sos mi único hijo, no me podés ir. Bueno, la cuestión es que ya lo tengo decidido, le dijo Teseo, voy a ir igual, digas lo que digas. Entonces Egeo le dijo: bueno, está bien, pero te voy a pedir una cosa para que calmes mi ansiedad. Cuando vuelvas victorioso, si es que vuelves victorioso, te voy a pedir que cambies las velas negras del barco por velas blancas, para que cuando yo vea venir el barco ya sepa que vos venís victorioso. No te olvides de hacer eso, por favor. Bueno, entonces Teseo emprende su camino. Ahora, hay otro detalle más. Falta un personaje, que es Ariadna. Ariadna es la hija de Minos, es la princesa de Creta, es hermana del Minotauro. Y Ariadna tiene otro mambo. Ella estaba aparte ahí y ella le pasaba algo muy particular, que era que ella siempre soñaba con el hombre de sus sueños, pero no soñaba en términos simbólicos. Ella soñaba de verdad, todas las noches, o noche por medio, o todas las semanas, no lo sé. Soñaba con un chico que era hermoso, tenía el pelo todo enrulado, hermoso, siempre era limpito, era muy buen guerrero, todo musculoso, era una cosa, y ella soñaba con él, pero no se lo podía encontrar. Bueno, resulta que cuando llega al barco con todos los jóvenes y para ser sacrificados y con Teseo, lo ve a Teseo y
se enamoran los dos a primera vista. Teseo la ve desde arriba del barco y ella lo ve y dice, ese es el hombre de mis sueños, Teseo, Teseo. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando estoy resumiendo bastante porque si no va a quedar muy largo. Esa misma noche, cuando todos estaban en el calabozo, la noche anterior, que les daban comida, les daban todo lo que querían para después ser sacrificados para el Minotauro, Ariadna, tenía acceso porque conocía a los guardias, conocía a todos, logra que la dejen pasar a las mazmorras y lo va a buscar a Teseo, y en ese momento los dos sienten como si se conocieran de toda la vida. Entonces ella le pide, en realidad no le pide, le da dos cosas que le trae para que pueda luchar contra el Minotauro. Le trae una espada, algunas versiones dicen que era una espada, otras versiones dicen que era una daga, y un ovillo de lana. La espada era para poder pelear con el Minotauro, y el ovillo de lana era ¿para qué? Para que pueda salir del laberinto. Le dijo, con este ovillo vos lo vas a atar a la entrada y lo vas a ir desenrollando a medida que te vayas adentrando en el laberinto. Cosa de que cuando mates al Minotauro puedas volver por el camino por el que viniste. Muy inteligente, Ariadna. Entonces Teseo accedió a llevarse todo eso, y aparte de eso le prometió a Ariadna que cuando salga victorioso se la iba a llevar, porque a ella la querían casar con otro que ella no quería. Entonces Teseo le dijo, no, quédate tranquila que de acá nos vamos juntos. Bueno, al día siguiente Teseo entra con todos los demás. Algunos dicen que era terrible el Minotauro, dicen que había gente que se moría de solo verlo. Que se escuchaban los gritos a veces, porque la gente que vivía cerca escuchaba los gritos de los sacrificados. Entonces, bueno, Teseo, que era un tipo muy valiente, logra encontrarse con el Minotauro, y cuando se encuentra en el Minotauro, ni bien lo ve, sabiendo que era un rival muy digno de él, quiere embestir contra él, sale corriendo, quiere embestir con los cuernos, y Teseo, que era muy ágil, lo esquiva, y el Minotauro se da la cabeza contra una de esas paredes de unas piedras que era la piedra más dura que existía, y el Minotauro cae desmayado. No solo eso, sino que se desangra el Minotauro, porque aparte, en ese movimiento que hizo Teseo, porque era un gran guerrero, logró clavarle la espada en el abdomen. Entonces el Minotauro cayó desmayado y se desangró y murió. Todos festejando, bueno, los que habían quedado vivos salieron con Teseo, y Teseo ni bien sale, ¿qué hace? Se va con Ariadna, se la lleva sin nada, no le da tiempo ni a agarrar la valija, y se van en un barco, él y algunos más que estaban con él, conocidos, y se va con Ariadna, se van. Pero ¿qué pasa? Teseo también era un tipo inteligente, era un tipo que sabía mucho sobre la guerra, y decide prender fuego todos los barcos, el resto de los barcos, para que no lo persigan. Entonces, a medida que él se va yendo, se ve para atrás, Ariadna mira la costa de Creta y ve que estaban todos los barcos prendidos fuego. Entonces nadie lo podía perseguir a Teseo. Eso, viniendo de un príncipe, robarse a la princesa era algo que podría generar una guerra, ¿no? Pero bueno, él se va igual con su princesa. Pasa. Todas las cosas que parecen muy buenas, ¿conocen el dicho ese que dice es tan perfecto que asusta o algo así? Bueno, Ariadna no lo podía creer, digamos, estaba con el hombre de sus sueños, se había podido escapar de ese casamiento que ella tenía previsto y que ella no quería. Entonces, bueno, ella empieza a ver que Teseo empieza medio como a dudar, se lo empieza a ver raro. Como el viaje era muy largo de vuelta a la isla, deciden parar, o sea, imagínense, vamos de Creta hasta volviendo hasta Atenas. En el medio había una isla que se llamaba Naxos. Deciden parar a dormir en la isla de Naxos. Entonces toda la tripulación ese día baja a la noche, acampan, van a dormir, pero cuando al otro día Ariadna se despierta, se da cuenta de que no escuchaba a nadie. No solo no escuchaba a nadie, sino que no veía las carpas de los demás, no veía nada, se daba cuenta que ella tampoco tenía carpa. Y se dio cuenta que Teseo la había dejado abandonada en la isla de Naxos. Empieza a gritar, Teseo, Teseo, no lo encuentra por ningún lado, y aparte, no solo eso, sino que se empieza a meter en el bosque, ahí por las ramas, se sube a los árboles, a ver si ve algo, no, nada, y en un momento mira al horizonte, y cuando
la niebla se mueve porque era muy temprano, ve el barco que se estaba yendo y dice, ¿qué onda? Bueno, eso no se sabe bien, si no está bien claro en la historia. Dicen algunos que Teseo en realidad tenía otro amor en Atenas y se arrepintió y la dejó sola a Ariadna, lo cual es muy terrible. Pero otras historias dicen que se le presentó Dionisio a Teseo, que era un dios Dionisio, y Dionisio le dijo, Teseo, no sé si no te diste cuenta, pero no fuiste vos solo el que mató al Minotauro, yo te ayudé. Así que a cambio de eso te voy a pedir que me entregues a Ariadna, porque estoy enamorado de ella y porque la quiero. Entonces dicen que Teseo no tuvo opción y le tuvo que entregar a Ariadna al dios Dionisio. Fíjense cómo no vamos a tener una sociedad machista si en los mismos mitos las mujeres aparecían como objetos de transacción entre los hombres. Era terrible eso. Bueno, la cuestión es que Ariadna, de repente, volviendo al escenario, ella está en la isla, se da vuelta y ve que aparece un tipo en un carruaje gigante, todo lleno de joyas y de oro y de cosas, y el carruaje no estaba movido por caballos ni por animales comunes, estaba todo movido por animales exóticos, extraños y también algunas criaturas míticas, ¿sí? No se me ocurre algo, pero como decirte una jirafa con cola de cocodrilo, qué sé yo, algo así. Y ese ser, ese hombre que viene todo de pinta así, se presenta y le dice, hola Ariadna, soy Dionisio, te vengo a salvar. Y Ariadna, cuando lo ve a Dionisio, piensa que quizás el hombre de sus sueños era él y no era Teseo, claro, porque bueno, justamente Teseo se fue. Entonces Ariadna, como no le queda otra, se va con Dionisio. Fin. Bien, esa es la parte, hasta ahí termina la historia de Ariadna y el papel que ella cumple en esta historia. Bueno, y por último, nos falta qué pasa con cuando Teseo vuelve. ¿Sí? Acuérdense, teníamos a Minos, que en Creta había sido librado de su maldición porque Teseo fue a hacer justicia. Teseo en ese sentido era un héroe, porque ya desde Atenas no iban a tener que mandar más sacrificios. Pero por otro lado, Teseo era un ser despreciable porque la dejó abandonada a Ariadna en la isla de Naxos sola, ¿sí? Con las altas posibilidades de que se muera. Porque cualquier persona que se quede sola en una isla, sobre todo si es una persona que era hija de un rey que no sabe hacer nada, probablemente se muera porque no sepa sobrevivir sola en una isla. Pero bueno, Teseo con todo este mambo que tenía en su cabeza, con Ariadna, con Dionisio, con el supuesto amor que tenía en Atenas, qué sé yo, ¿qué pasa? Se olvida de cambiar las velas. Entonces el barco seguía teniendo velas negras. Y cuando Egeo ve que el barco se asoma por el horizonte y justo era un día de sol muy fuerte, ve que las velas del barco eran negras. No aguanta la angustia, si ni siquiera se le ocurre pensar que su hijo que porque era joven y olvidadizo se olvidó de cambiar las velas y se suicida, como en todas las historias de estos griegos trágicos. Se tira al mar, se suicida tirándose al mar desde la torre, en el impacto mismo se muere. Entonces es por eso que el mar ese se llama mar Egeo. Fíjense el gran mito que tenemos solamente para justificar la existencia de un mar, ¿sí? Esto es la mitología. Pero aparte de eso, quiero que tengan en cuenta, sigan viendo el video por favor, porque esto es importante para las tareas, que en toda esta historia también hay un montón de valores, ¿sí? Fíjense, yo les mencioné el papel que cumplían las mujeres, la idea del héroe, ¿sí? Fíjense que Teseo igual sigue siendo un héroe, aunque le hizo eso a Ariadna. Eso es muy importante y bueno, ustedes podrán ver otras cosas seguramente que yo en este momento no estoy mencionando. Bueno, espero que les haya gustado la historia y nada, les mando un abrazo.